Dale. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saluda con mucho gusto Víctor Acosta Cid en una emisión más de su programa ¿Qué pasó en ese caso? Mismo en el que vamos a platicar de litigios o temas de derecho que puedan ser interesantes para ustedes, explicados por expertos o por sus protagonistas, como en este caso, para conocer los detalles, las anécdotas, las decisiones, las motivaciones, la historia que hay en ellos. Los saludamos desde las oficinas de Acosta Cid y Asociados en San Luis Río Colorado, Sonora, México, la ciudad más caliente del mundo, y transmitimos a todo el territorio nacional e internacional, donde existe internet, a través de las redes sociales de Acosta Cid y Asociados y de su servidor, Víctor Acosta Cid. Mismas en las que pueden expresarnos sus dudas, comentarios, y siempre serán bienvenidos, así como al correo victoracostacid@gmail.com. Gracias por su presencia, gracias por su compañía, siempre alentadora. Y si les parece bien, vamos a comenzar. Y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es autor de 12 libros cuyos nombres son los siguientes: Los Malditos, 2013; Cara de Diablo, 2014; Michoacán en Guerra, 2014; Mireles el Rebelde, 2014; Tierra sin Dios, 2015; El Último Infierno, Los Malditos 2, 2016; México a Cielo Abierto, 2018; El Agua o la Vida, Otra Guerra ha comenzado, 2019; Jaque a Peña Nieto, 2021; El Licenciado, García Luna, Calderón y el Narco, 2023; El Fiscal Imperial, El Labor Más Oscuro de la 4T, 2023; Los Días de la Ira, 2023. Él es además un periodista desplazado. En mayo de 2018 lo secuestraron y lo encarcelaron en una prisión de máxima seguridad, Puente Grande concretamente, donde fue procesado y sentenciado por una venganza desde el poder. Lo absolvieron en mayo del 2011, y las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y la Casa de los Derechos de los Periodistas acompañaron su caso a su salida de la prisión, desde donde describió el horror de la cárcel. Ganó en Holanda el Premio Internacional Pluma a la Libertad de Expresión, que otorga la Fundación no Gubernamental Oxman Novin, Novid, Novid, perdón, Rory Peck. Su actividad de escritor y periodista la compagina con labores tallerista. Hace unos días me tocó verlo en el documental Narcocirco. A mí me llamó muchísimo la atención eh, su historia. Lo contacté, aceptó de manera generosa y muy cordial la invitación a esta entrevista, por lo que la verdad es para mí un verdadero honor tener con nosotros al periodista Jesús Lemus. Jesús, muy buenas tardes. Esta es su casa. Me siento verdaderamente honrado de que haya aceptado la invitación, y pues la idea es platicar con usted de pues esta situación que vivió. Autor de muchos libros, hoy con un amplio prestigio, pero bueno, creo que deben de haber sido días muy difíciles, ¿no, Jesús? Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Ah, Gracias por la invitación. Gracias por dejarme estar aquí contigo esta tarde de sábado. Pues yo muy contento de poder estar contigo, con tu audiencia, Víctor, para poder perdón. platicar de estos temas que siempre son importantes irlos ventilando para que se vaya conociendo, pues justamente en qué país estamos parados, ¿no? Te agradezco muchísimo esta posibilidad que me das de platicar con tu audiencia. Así es, ¿no? La verdad que el agradecido soy yo porque, como comentaba ahorita, eh, a lo mejor ahorita se platica sencillo, Jesús, pero debe haber sido un verdadero infierno eso que te sucedió, si no estoy equivocado. Finalmente, Víctor, pues sí, fue un infierno. Ahorita lo podemos platicar, nos podemos hasta reír, sacar anécdotas, chistes de aquella situación, pero pues al final de cuentas, tú eres abogado y sabes lo que significa, porque he estado cerca de esos trabajos de la cárcel. Y el trabajo, y creo que la cárcel es la aproximación más inmediata, es como un anticipo de la muerte. Cuando vas a la cárcel entiendes lo que es la muerte. E incluso yo he pensado a veces que es más dolorosa la cárcel porque en la muerte ya no te das cuenta, ya no existes, pero en la cárcel estás todos los días reviviendo la misma pena, la misma condena, a veces sin tener ninguna razón para ello. Y sí es muy doloroso a final de cuentas.
Jesús, situémonos un poquito hacia el pasado, previo al 2008. Me imagino que no fue la decisión del gobierno de repente decir, ¿sabes qué? Hoy amanecimos con ganas de meter a alguien a la cárcel, sino vamos a buscar a quién y así al azar es esta persona que se llama Jesús Lemos. Debe haber habido algún trabajo previo que fue incomodando a tal punto al gobierno que deciden llevarte a la cárcel. Platícanos un poquito Es, de ese antecedente. es correcto, como todos, tienes toda mucha razón al decir que no fue una decisión de un día para otro amanecer, que pienso que el gobierno no amaneció como con la intención de meter a la cárcel en ese día. Ya había un antecedente. Yo estaba haciendo algunos señalamientos desde mi punto de vista periodístico, desde mi trabajo informativo, sobre lo que era lo que hoy todo el mundo hablamos, Víctor, de la corrupción que había en el gobierno de Felipe Calderón con relación a los grupos del narcotráfico. Y estaba tratando de explicarle yo a la gente desde mis pocas trincheras que tenía, un periódico muy local allá en La Piedad, Michoacán, desde donde todos los días yo hacía periodismo y allí explicaba que la guerra contra el narcotráfico pues era una mentira, que en realidad no era otra cosa más que una simulación, como lo simula siempre el Estado mexicano, que era una simulación de que se combatía el narcotráfico, porque en realidad el narcotráfico estaba de la mano con el gobierno de aquel entonces, de Felipe Calderón. Y yo lo expuse de manera muy precisa diciendo que Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana de Felipe Calderón, pues era la mejor muestra de que era una mentira, porque Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana del presidente Calderón, estaba relacionada con el grupo más poderoso en aquel tiempo, la familia michoacana. Y eso fue lo que yo comencé a ventilar en mis publicaciones, en mi periódico El Tiempo de la Piedad, y eso fue lo que hizo que de un día para otro sí, literalmente fuera secuestrado por la Policía Ministerial de Guanajuato, cuando el coordinador de la Policía Ministerial era Carlos Zamarripa, el que es hoy el fiscal general de Guanajuato. Él era coordinador y por órdenes de él y por instrucción del presidente perdón, Felipe Calderón, me secuestran y me llevan primero a un matadero y después de ahí me sacan y me torturan para que yo tratándome de que yo me incriminara. No lograron que yo me incriminara, pero sí terminaron haciéndome un proceso penal acusado de delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Estas primeras horas de la detención en todos los procesos son muy importantes, Jesús. ¿Se entera alguien de tu detención, pues, este levantón que te pegan, como a veces decimos? Tratan de buscarte, te ocultan, me imagino yo, porque cuando esto sucede no viene acompañado de las mejores intenciones y obviamente suceden, además de la violación propia, de una imputación falsa, suceden violaciones como las que mencionas, pues que atentan contra tu integridad, contra tus derechos, que no te permiten acceder, supongo, a una defensa real, adecuada. ¿Qué pasa en Claro, las primeras horas? es correcto, Víctor. Tú conoces cuál es el guión que se establece para estos, porque es un guión, es básicamente como si estuviera establecido en un manual de procedimiento de las policías estatales y de las policías judiciales. Bueno, lo que eran las policías judiciales son las policías ministeriales. Pero sí es cierto, en el momento en que a mí me secuestran de un puesto de tacos donde yo estaba prácticamente ahí con el comandante de la Policía Ministerial, Ángel Ruiz Carrillo, un bandido asociado con grupos del narcotráfico, y que ya era para entonces una fuente informativa mía. Por 300 pesos a la semana, Ángel Ruiz Carrillo, me pasaba información de todo lo que estaba pasando dentro de la corporación policíaca. Y él era mi principal fuente informativa. Entonces, él fue el que me levantó él fue el que me secuestró, y por supuesto que mi secuestro fue evidente y notorio porque toda la gente que estaba en la calle, que había mucha gente, vieron que me levantó y que me subió a la fuerza y que me esposaron y que me pusieron algo en la cabeza para taparme, una chamarra negra, si mal no recuerdo, que me pusieron en la cabeza y me recostaron y me tiraron dentro de una camioneta. Y entonces eso que pasa en las primeras horas, que se sabe en el pueblo donde me secuestran, porque todo el mundo me conocía que yo era periodista, y saben que me están llevando. Eso es lo que le da pauta a Reporteros Sin Frontera para que luego emita un comunicado y diga que elementos de la Policía Ministerial de Guanajuato fueron los que me secuestraron. Por esas razones que no me llegan, bueno, ellos mismos me rescatan de la casa de los Zetas a donde me entregaron
posteriormente al secuestro, y por eso me hacen el proceso penal, pero fue fundamental el hecho de que Reporteros Sin Frontera emitiera un comunicado diciendo que yo estaba secuestrado y que había sido levantado por la Policía Ministerial de Guanajuato, y que le pedían al gobierno de Guanajuato, en aquel tiempo era el gobernador, no te voy a acordar, Ajá. pero era un gobernador panista muy cercano, Juan Manuel Oliva Ramírez, muy cercano a Felipe Calderón. Y entonces Juan Manuel Oliva Ramírez siempre tuvo conocimiento de mi secuestro, estaban levantando a un periodista, que de rancho y todo, no reconocido, no era Ciro Gómez Leiva, no era nadie, pues estaban levantando a final de cuentas a un periodista del pueblo, y eso iba a tener impacto, y siempre supo este señor Oliva Ramírez de esta situación. El caso es que fui secuestrado, y sí fue muy fundamental que Reporteros Sin Fronteras denunciara mi desaparición a través de un comunicado, porque eso hizo que la propia Fiscalía General de la República, cuyos elementos me han entregado a un grupo de los Zetas para que fuera asesinado yo, ellos mismos van y me recogen y me rescatan. ¿Por qué tardó mi ejecución? No sé por qué tardó, porque a lo mejor no tenía que ocurrir, pero ellos mismos van y me rescatan de la casa de seguridad, y la propia policía es cuando me ponen a disposición del Ministerio Público, pero todavía no me presentan. Primero tengo que pasar casi 72 horas de tortura a manos de la Policía Ministerial de Guanajuato, tratando de sacarme una incriminación que nunca obtuvieron. Jesús, esas 72 horas de tortura deben de haber sido terribles y a lo mejor ni quieres platicarnos de eso, pero también si quieres ahorita platicarnos en qué consistía esa tortura, porque obviamente, pues todos sabemos o hemos escuchado historias de los Zetas que son personas absolutamente pues sanguinarias y sin ningún respeto a la vida humana. Y la verdad es que como ahorita lo mencionas, creo que fue determinante la intervención oportuna de Reporteros Sin Fronteras, porque de otra manera a lo mejor no estaríamos aquí platicando. Exactamente. Si no hubiera sido por Balbina Flores de Reporteros Sin Frontera, yo creo que yo no estaría platicando aquí con ustedes. Yo lo he dicho abierta y cerradamente y a todas voces y a los cuatro vientos, lo he dicho, que yo le debo la vida a Balbina Flores de Reporteros Sin Frontera, que yo me he distanciado de la forma en que Reporteros Sin Frontera, artículo 19, etcétera, llevan la defensa de los periodistas. Eso es otra cosa, Ujú. pero debo de reconocer que yo la vida se la debo a Balbina Flores, porque si Balbina Flores no hubiera emitido ese boletín a las horas que me desaparecieron, la policía misma que me fue a llevar, los elementos que me fueron a llevar a la casa de seguridad de los Zetas, y que luego ellos mismos me tienen que rescatar porque ya hay un boletín donde se incrimina al gobierno de Guanajuato de mi desaparición, pues yo no estaría platicando aquí contigo. Y déjame decirte, preciso, a lo mejor no me expliqué, la tortura que vino, los Zetas, a pesar de ser sanguinarios y a pesar de que allí estaba bajo el comando de un sujeto que se hacía llamar el Z-21, que tenía relación con la Fiscalía General la Fiscalía de Justicia del Estado de Guanajuato, entonces a cargo de un señor de apellido Chowell, que hoy es magistrado del Tribunal de Justicia de Guanajuato. Bueno, Válgame. ese Chowell tenía relación con los Zetas porque él los dejó entrar a los Zetas, y los Zetas le pagaban una cuota a Federico Chowell, te insisto, hoy es magistrado de ahí en Guanajuato, pero él tuvo una relación muy cercana con ellos. Pero a lo que voy, pese a que los Zetas, a la casa de seguridad donde me entregaron, y sabiendo lo sanguinario que son esta corporación delictiva, a pesar de ello, ellos no me tocaron un solo pelo, Víctor, Ah, no me tocaron un solo pelo, no me pusieron la mano encima, debo decirte. A pesar de sanguinarios, lo sanguinario que yo viví, la tortura y el extremo de la muerte al que me llevaron a través de la violencia física, fue por parte, justamente, qué curioso, del estado de Guanajuato, por parte de la fiscalía. Cuando ellos me rescatan, cuando llega la policía, primero llega la policía y me entregan y dicen, ahí te lo dejo para que le des piso. Y ahí me quedo yo a la espera unas horas esperando que llegara el que me iba a ejecutar. No llega, o llega primero, mejor dicho, la policía ministerial nuevamente, porque dicen, ¿sabes qué? Me lo están pidiendo, déjame lo llevo a Guanajuato, porque me tenían en una localidad cercana a Guanajuato, estábamos seguramente como a 20 minutos de Guanajuato, tal vez yo ubico, porque tenía los ojos tapados, yo ubico que estábamos posiblemente en las inmediaciones entre Guanajuato y Silao. ujú. Entonces, ahí pienso que en esa región pude haber estado entre Guanajuato y Silao, entre Guanajuato y León, por esas localidades. Pero el caso es que cuando me llevan,
los que me medio matan de tortura son los policías ministeriales, Válgame y a Dios. manos de ellos sufro todas las torturas que tú has visto en la televisión, mi querido Víctor, y que no quiero hacer un compendio para no lastimar la sensibilidad de nuestra audiencia, pero desde toques eléctricos en genitales, desde golpes con la culata en las costillas, desde al ahogamiento o sofocamiento con la máscara del diablo que le dicen, la bolsa de plástico en la cabeza, por supuesto, con una garra hedionda, un trapo hediondo, inclinado, me echaban agua en la cara y era un sofocamiento tremendo, ¿sí? Hasta meterme la cabeza en un recipiente de agua donde, pues bueno, tragué agua hasta Dios dar, ¿no? Entonces, ese tipo de torturas lo estuve repitiendo por espacio de casi 72 horas. Y entonces venían tandas de golpes, de cachetadas, de golpes, y luego venía el ahogamiento. Y otra vez una tanda de cachetadas, de golpes. Querían que yo me incriminara, que dijera que yo era miembro primero del cártel o de un grupo cercano a Osiel Cárdenas Guillén, y querían que yo me declarara miembro de ese cártel, que eran los Zetas o el Golfo, no sé precisamente a quién se referían, y después querían que yo me declarara miembro de la familia michoacana, del grupo del cártel de Nazario Moreno González. Entonces, querían que hiciera ese tipo de autoincriminación, y pues a ratos me ponían, te digo, unas santas chingas, verdaderamente chingas, y eran unas golpizas, que es lo más lamentable, que estaban siendo observadas, autorizadas por el que es hoy el fiscal, Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, y me golpearon, te digo, cobardemente, porque me tenían amarrado en una silla y me pegaban entre 4 o 5 sujetos que se dieron del lujo, una mujer había entre ellos, y claro que lo recuerdo todo, pues esas cosas no se olvidan, pero estoy seguro que si hubiera estado de 1 a 1, no me tocan un pelo, mi querido Víctor, no me tocan un pelo de 1 a 1, pero como son cobardes, envalentonados por el anonimato, por la autoridad, y yo amarrado, pues así, pues hasta cualquiera es valiente, ¿no? Así es. Hasta el procurador Chowell es valiente, hasta cualquiera, hasta el fiscal hoy, Zamarripa, pues son valientes, hasta este señor que me secuestró, Ángel Ruiz, hasta ellos son valientes, pero si nos hubiéramos encontrado 1 a 1 en la calle, no creo que hayan sido tan valientes. Pero ahí pasó, fue una tortura que duró casi 72 horas estuve con ellos, y me dejaban descansar. No sé cuánto tiempo me dejaban pasar porque perdí la noción del tiempo. Me dejaban descansar y otra vez me levantaban y me ponían unas santas golpizas. Quedé molido del cuerpo, mi querido Víctor, ¿cómo te lo explico? Pero me dejaban descansar y otra vez, y otra vez. Yo que estuve así en esas rondas, entre yéndome y trayéndome, porque llegaban y me subían como a un segundo piso, era como una casa de seguridad de la fiscalía, que era como una casa tal vez de interés social, y me llevaban a un segundo piso, y en el segundo piso me daban pero fuerte, y mientras después me dejaban descansar y me bajaban como a una celda que tenía, a una habitación cerrada, pero con celda que tenían en ese lugar. Casas de seguridad de la fiscalía o de los narcos, no sabemos, porque en Guanajuato la fiscalía y el narcotráfico han sido desde siempre la misma cosa. Y en este caso, pues bueno, me dejaron descansar, no lograron que me autoincriminara, y seguramente se cansaron. Yo estaba dispuesto a morirme mejor, a firmar una declaración de culpabilidad. Si firmaba una declaración de culpabilidad, pues no estaría platicando contigo, todo estaría en la cárcel. Así es. Entonces yo sabía de qué se trataba y por eso me la jugué. Preferí que me mataran a golpes y estuvieron a punto, mi querido Víctor. Sí, en estas torturas seguido, pues como dicen, se les pasa, ¿no? La mano. Sí, Y también la regla general es que la gente firma confesiones. La verdad que me sorprende bastante la determinación con la que decidiste porque pues, te jugabas ahí la vida, ¿no? Es una cosa terrible. Y luego que termina esta tortura, estas primeras 72 horas, ¿a dónde te trasladan? ¿Te presentan fíjate ante un lo que juez sí, finalmente o qué pasa? termina la tortura y me sientan ante un ministerio público y con un defensor de oficio que me sientan pusilánime, inepto, totalmente temeroso, que me pide, no declares, no declares, me decía.
Pues cómo no voy a declarar, pues si es mi derecho, estoy ante el Ministerio Público, o sea, ante la autoridad, y le dije de dónde venía la tortura, por supuesto, no quiso Asentarlo. aceptar la tortura, no lo asentó en la declaración. Yo insistí que era periodista, que no tenía nada que ver, y ahí fue cuando supe que me estaban acusando de delincuencia organizada y delitos contra el narcotráfico, delitos de narcotráfico, contra la salud, delitos contra la salud, y que la acusación me la hacía mi fuente informativa, Ángel Ruiz Carrillo, al que yo le pagaba, insisto, 300 pesos mensuales. Ángel Ruiz Carrillo me estaba acusando de yo ser el narcotraficante más poderoso de Michoacán, incluso por encima de Servando Gómez Martínez La Tuta. Y eso fue lo que hicieron, que me declararon. Yo negué todo, y de ahí, apenas terminé la declaración, me llevan inmediatamente a la cárcel de Puentecillas, en Guanajuato. Ujú. Y ahí en Guanajuato pasé los siguientes 10 días, porque ahí permanecí, pero afuera hay que tener el contexto de que afuera Reporteros Sin Fronteras siguió insistiendo de que había un periodista preso que estaba acusado de narcotráfico, pero que no había ninguna prueba que lo incriminara y que estaba en la cárcel de Guanajuato. Y esto le causó mucho ruido al gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, y él, junto con el juez corrupto, se me va el nombre, del juez corrupto, ordena mi traslado hacia una cárcel federal para sacarme de Guanajuato y Claro. quitarse el problema de no tenerme en una cárcel estatal ellos. Pero la única forma de llevarme era a través de una justificación, demostrar que yo era un reo de altísima peligrosidad. Y por eso me hacen un estudio criminológico, pues A modo, claro. y resultó que yo era un reo que podía crear un arma letal. Así lo recuerdo claramente que dice eso el estudio criminológico, que yo era un reo que podría crear un arma letal a partir de cualquier instrumento que se me proporcionara. Y por esa razón me ordenan mi traslado de Puentecillas, Guanajuato, de la cárcel estatal, de la capital del estado de Guanajuato, a la cárcel federal de Puente Grande, donde estaban en aquel tiempo, estamos hablando del 2008, donde estaban los reos más peligrosos de México. Para Y así acabar es como, pronto, ¿no? Todos los más peligrosos ahí estuvieron. exactamente, lo más peligroso, y yo, sin deberla ni tenerla, me mandaron a la Selección Nacional de Criminales de México, y Sí, allí estaban, tú recuerdas, ahí estaban los más peligrosos en Puente Grande, y ahí fue a dar como el reo más peligroso, porque así lo cuadró el fiscal, lo cuadró el Ministerio Público, lo cuadró ¿cómo se llama? El juez que se prestó también a la corrupción. Entonces, fueron varios factores, lo cuadró también el propio gobernador, y todo esto fue por una instrucción que venía desde arriba. ¿Por qué desde arriba? Porque la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna fue la que hizo una historia, hizo un expediente de quién era Jesús Lemus, y resultó que en ese expediente, en 6 cajas de huevo donde cabía todo el expediente, ahí venían toda la historia de quién era Jesús Lemos, y yo en el papel que hizo la gente de García Luna por instrucción presidencial, pues ahí venía que yo era un reo que había delinquido en Sonora, en Chihuahua, en Guanajuato, en Michoacán, que andaba en diversas partes del país abriendo plazas para la familia michoacana. Entonces, eso fue lo que me estableció, y eso es lo que hacen que me cataloguen como un reo de alta peligrosidad. Y el juez corrupto se, me manda, el juez cuarto de primera instancia 2008, es el que me manda a la cárcel de Guanajuato, y allí pasaría los siguientes 3 años de mi vida. llegas a Puente Grande, Jesús, y cómo es por dentro el trato para un reo, porque a lo mejor uno como abogado ha llegado, pues, pero llega uno de visita, ¿no? Y deja las pertenencias afuera y la revisión normal, pero llegar como reo de repente a ese lugar, pues ahora sí que de máxima seguridad. ¿Qué pensabas tú en ese momento, Jesús? Y cuál es pues, tu impresión cuando llegas ahí? Bueno, ¿Cómo te yo te voy a decir tratan que ahí? yo conocía, pues por mi oficio periodístico, conocía que la cárcel de Puente Grande era la que concentraba a los reos más peligrosos. Nunca pensé siquiera ser el inquilino, ni en las peores pesadillas pensé ser inquilino de esa prisión. Pero ya cuando llego ahí, pues es una cárcel de exterminio, porque desde la entrada el maltrato, el sometimiento, el quebrantamiento moral, físico, quebrantamiento de todos los sentidos,
viene a ser como una maquinaria de la propia cárcel. Desde la entrada, cuando te desnudan, bueno, cuando me desnudaron, desde ahí viene un sometimiento tremendo delante de un comité como si fuera un comité de recepción, puros bandidos de la cárcel, del sistema penitenciario mexicano, burlándose, médicos, fíjate, médicos que deberían de estar procurando el bienestar de su prójimo porque hicieron el, ese, El juramento el hipocrático, ¿no? juramento, exactamente, hicieron el juramento hipocrático, imagínate, yo creo que es hipocrático por hipócrita, yo creo la chingadera, mi querido Víctor, a final de cuentas, no creo que sea por otra cosa, ¿sí? Pero a final de cuentas, ahí viene un quebrantamiento de la voluntad y un sometimiento porque desde la cárcel te dicen, aquí, fíjate cómo te reciben y dicen, los huevos se quedan afuera, no sé a qué se refería. Y luego viene otra versión que dice, otra decisión que dice, otra voz que ordena, dice, los huevos aquí no son al gusto. Así de que te me encueras, hijo de tu, pero con palabras, Sí, 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 claro. o sea, no, ni siquiera una instrucción marcial que sería aceptada y aceptable en esos términos. Entiendo que son situaciones de atender o de tratar con lo supuestamente lo más criminal, pero ni siquiera una orden marcial, sino una orden vulgar, porque esos son verdaderamente los que aplican la justicia en México, unos vulgares ladrones que no se distinguen en mucho con el que saca la cartera en la calle, en el autobús, ¿eh? Pero el caso es que fue una orden vulgar. Los huevos no son la orden. Encuérate, hijo de tu chingada madre. Volteate para allá, inclínate, ábrete las nalgas y te comienzan a revisar todas las oquedades del cuerpo. Entonces te revisan y luego de ahí te llevan a puro golpe hasta el área del centro de observación y clasificación. Y en el área del centro de observación y clasificación, pues es una tortura constante. Te privan del agua, te privan de la comida, te privan del sueño, te mantienen con un temor constante porque a mí, en mi caso, me sacaban en las noches a las 2, 3 de la mañana, me sacaban al patio y me torturaban, me paseaban, me hacían rodar por una cancha de básquetbol con una manguera, con un chorro de manguera a presión, agua helada a mitad de la noche. Luego me ponían hincado y me pegaban con toletes en la espalda y me soltaban, me acercaban los perros lo más que podían, a los perros a centímetros de la nariz, de los cachetes, que decías, con poquita cuerda que le suelte más el oficial que los trae, pues te arranca el cachete el perro, te arranca un pedazo de carne. Bueno, eso para mí fue el trato permanente que mantuve los siguientes 6 meses que estuve ahí en el área de COC. Y aquí déjame decirte una cosa, ahorita que estamos tratando de las violaciones, mi querido Víctor Acosta. El tema es que por reglamento las cárceles federales permiten, existe un centro de observación y clasificación que se supone es justamente eso, para observar y clasificar al preso. Y el reglamento establece que no debe ser de más de 22 días la estancia de un preso dentro del área de clasificación, en lo que le hacen los exámenes psicométricos, psicológicos, de trabajo, social, todo lo que pueda definir un perfil de su personalidad y su forma de vida para poder ubicarlo y clasificarlo con similares dentro del área de población penitenciaria, pues para que no sea objeto de abusos o que no abuse el mismo de otros. Entonces se trata de colocar al preso con sus iguales en condiciones sociales e intelectuales, Ajá. incluso económicas. Entonces, para eso se trata, para eso es el Centro de Observación y Clasificación. Y yo estuve ahí 6 meses. Ah, canijo. ¿Por qué razón? No lo sé. Para esto, forzosamente tenía que estar interviniendo una autoridad federal. No, no, Claro, no puede haber sido de otra manera. claro. El juez determinó que estuviera yo ahí 6 meses. Bueno, ¿Por qué razón decidió el juez que yo estuviera 6 meses? No lo sé. se me figura, como ahorita que narras la cuestión esta de la entrada, algo así como cuando va en la Divina Comedia entrando al infierno y que dice, todo el Sí, que pase esta puerta pierda toda esperanza, ¿no? Está exactamente. Pues, terrible. y a final de cuentas sí pierden toda esperanza. Sí, me imagino que sí. Entonces te digo, yo llego ahí y permanezco 6 meses. 6 meses, ¿por qué? El,
la defensa que yo llevaba en aquel tiempo logró que se me aplicara el protocolo de Estambul. Nunca fui protegido por el protocolo de Estambul para no ser sometido a torturas y tratos crueles por parte de la autoridad. Claro. Al contrario, parece que el que yo contara con el protocolo de Estambul fue como un Pero permiso para que se abusara sobre mi persona en cuanto al maltrato físico, porque todavía pasé 6 meses de prisión, todavía con maltrato físico, autorizado por alguien, ¿eh? Por sí, alguien fue eso. auspiciado, tal vez incluso por... Exactamente. Auspiciado o autorizado, permitido. Incluso llegué a platicar con algunos de los guardias que a veces me sacaban y que sabían que yo llevaba ahí 3, 4 meses, 5 meses en el área de COC y cómo me traían. Y una vez me preguntó uno, oye, pues, ¿qué te tragaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste allá afuera? Y yo le dije, pues, y recuerdo claramente lo que dije, pues solamente, porque yo estaba muy molesto ya, le dije solamente que me haya cogido a la madre de Felipe Calderón, solamente, y que no le haya gustado. Es por eso que me están dando este trato. Pero eso fue lo que pasó a final de cuentas, Víctor. Nadie entendía, nadie sabíamos por qué razón yo permanecí 6 meses en el área de COC. Que hay otra cosa, Jesús. Yo me imagino que obviamente no a todo mundo le dan ese trato. Yo me imagino que hay personas privilegiadas, había personas privilegiadas en Puente Grande, obviamente, ¿verdad? Por supuesto que había personas privilegiadas ahí dentro de Puente Grande, porque yo veía a militares. Es más, te puedo poner el caso bien concreto, el del Chapo Guzmán. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo el Chapo Guzmán cuando llegó a la cárcel de Puente Grande? 2 días. 2 días y el trato, de acuerdo a las versiones que dieron algunos que estaban ahí, fue de pásele señor por aquí, permítanos, lo vamos a dejar aquí un momento, ahorita regresamos. Así. Ese fue el trato que recibió el Chapo Guzmán cuando estuvo en el área de COC. Hubo militares, generales que pasaron por el área de COC y no les tocaron. Es más, ni siquiera les obligaron a rasurarse. Del tiempo que permanecieron ahí los militares, conozco casos de militares, les permitieron estar con barba, con el pelo normal, sin problema. Y en cambio, a los otros, o como a mí, pues olvídate, desde que llegué, traía barba como ahorita, y llegué y me rasuraron en seco, con una navaja, hijo de la chingada, creo que tenía más filo una piedra rajuela que esa navaja, ¿eh? Entonces, no, fue un trato tremendo y denigrante, Indigno totalmente. Me imagino totalmente indigno. que es para quebrantar la voluntad, el ánimo, para quebrantarte como persona, ¿no? Sí, es por eso lo que te decía, se busca, creo yo, el quebrantamiento de la voluntad, básicamente. Y ya que estás ahí y que por así decir termina este periodo de 6 meses pues, de bienvenida, ¿qué empiezas a ver adentro, Jesús? Porque yo sé que pues, mucha información de tus libros la obtuviste pues, de estas estancias y de ver desde las tripas pues, la corrupción que existía. Claro. ¿Qué te enteras ahí? ¿Qué Fíjate, miras ahí? fíjate, cuando estoy ya dentro de la cárcel y que estoy viviendo aquel quebrantamiento a la voluntad humana y que me están llevando al extremo de soportar todo el tipo de tortura, porque déjame decirte que también falta decirte la privación de alimentos, la privación de agua, la privación del sueño, que también no es, o sea, está terrible cuando te comienzan a privar del sueño, te comienzas a volver loco. Parece como algo inofensivo el sueño, dices, acá en la libertad decimos, tengo sueño, voy a dormir, y se levanta uno y dice, ay, dormí mal, y ya se estira uno, y ya, pero no, lo que verdaderamente es dormir mal es cuando no te dejan dormir. Y entonces en las celdas de Puente Grande, en las celdas de OCC, como en las películas, mi querido Víctor, pasaba un cabrón de los que andaban vigilando, de esos enfermos, bien enfermos los custodios, pasaba con el tolete a rozar las rejas de todas los barrotes de todas las rejas, y eso era estremecerte y ponerte en pie, ponerte en alerta. Soltaban los perros por los pasillos y tú decías, ¿a qué horas abren la puerta para que se meta el perro? Donde estoy aquí yo, solo, encuerado, no tengo nada, porque esa es otra de las desavenencias que me tocaron ahí en el COC, que me mandaron a una celda a un pasillo en donde todos estábamos encuerados, literalmente, no teníamos nada, estábamos en pelotas ahí,
encuerados totalmente, sin nada a nuestro alcance, sin una cobija, sin una, nada, nada que tú dijeras, es más, ni cepillo de dientes, para decírtelo pronto. Entonces, esa es una forma de tortura terrible Claro, que el claro. Estado nunca va a reconocer, pero que mientras yo viva la voy a estar diciendo y diciendo, y mira, ¿qué tan importante es esto, Víctor? Yo llevo, yo salí de la cárcel en el 2011, llevo más de 10 años diciendo y denunciando este tipo de vejaciones y de violaciones por parte del Estado hacia los presos, por lo menos a los presos de aquel tiempo de la cárcel de Puente Grande. El Estado nunca me ha podido desmentir. Sí, claro. No ha salido uno solo, una sola voz que diga, no es cierto lo que dice Jesús Lemos. No me han podido desmentir. Al contrario, al gobierno federal, al actual presidente López Obrador, más bien dijo, cerremos la cárcel, y es cosa que yo le agradezco mucho al presidente López Obrador, que haya cerrado ese centro de tortura que era la cárcel federal de Puente Grande. Entonces, el cierre que se dio el 5 de febrero, el 5 de octubre del 2020, eso fue providencial, mi Sí, querido Víctor. Pero te digo, hasta el día de hoy no se ha dicho nada sobre, sobre investigar la violación de los derechos humanos que se dieron en aquel tiempo, porque si bien es cierto que yo soy el único que hasta el día de hoy ha escrito un documento y lo ha plasmado en un libro, las torturas que había en la cárcel de Puente Grande, también es cierto que fuimos cientos de personas los que pasamos ahí una serie de tortura por parte del Estado mexicano, que eso es lo peor, porque no es una cárcel clandestina, no es una celda que sea federal, que sea, digo, que sea militar, como para decir, fueron las fuerzas federales, fue el sí, sí, sí. ejército en un plan de guerra. Y no es un campo de concentración, pues. Exactamente. O sea, Eh, es una cárcel del sistema penitenciario mexicano que la tutela o que la dirige, la encabeza el gobierno mexicano, el Estado mexicano. Entonces, eso es ter- importante ter- señalar. Terrible esta cuestión. ¿Qué empiezas a investigar ahí o qué empiezas pues a lo mejor investigar no es la palabra, de qué empiezas a enterarte ahí con la Ah, convivencia diaria con los reos ahí, Jesús? bueno, es que ya quedando en eso, pues ahí viene como una especie de recomposición emocional mía, porque ya después de que pasa la tortura de la Policía Ministerial de Guanajuato, el encarcelamiento en Guanajuato, el traslado, la llegada a Puente Grande, la tortura de todos los días, comienzo yo a entender, a ver, después de que termina mi tortura de COC y que un día deciden pasarme al área de población, ya con uniforme, con zapatos, donde tenía incluso un colchón, tenía una litera, tenía una almohada, o sea, ya que cambiaron sustancialmente las cosas porque alguien dijo, ya sáquenlo de ahí porque ese cabrón se va a volver loco. Entonces me sacan y entiendo que mi estancia va a ser larga y entiendo que estoy en un lugar donde puedo hablar con los principales reos más peligrosos y más mediáticos de México. Y esto porque comienzo a saber que estoy cerca de Rafael Caro Quintero, cerca del Mocha Orejas, de el Mochomo, ¿cómo se llama? Alfredo Beltrán Leiva, Beltrán Leiva, ajá. sí, cerca del asesino del cardenal Posadas Ocampo, del asesino, bueno, al que está acusado de asesinato de Luis Donaldo Colosio, De o del Aburto. de Mario Ruiz Macié. O sea, comienzo a ver que tengo muchas personalidades mediáticas en mi entorno y que cualquier periodista se mocharía una mano por estar en mi lugar para poder platicar con esos periodistas. Y decido aprovechar la oportunidad. Así, ahí, Víctor, decido aprovechar y comienzo a entender que es una beca que me da el gobierno de Felipe Calderón, porque el que obra mal se le pudre el tamal, y entonces Felipe Calderón obró mal, y desde adentro comienzo a hacer un trabajo de investigación, comienzo a platicar con los presos, comienzo a documentar muchas cosas, saco todo esto por cartas comienzo a observar y comienzo a hacer apuntes y anotaciones y comienzo a practicar y comienzo a tener un mundo de información del mundo criminal para poder entender cómo está la estructura de esa red criminal y ahí es donde comienzo yo a crear la idea, por supuesto, de mis primeros libros, a crear la idea del primer libro que es el libro Los Malditos, que lo comencé a bosquejar desde adentro de la cárcel, primero en cuadritos de papel cuando estaba en el área de COC, y que nomás me daban papel y ahí lo anotaba con una puntita de grafito que me dio una vez una psicóloga y que de ahí
Después comienzo a hacer anotaciones en cartas y las saco, y ahí comienzo como a bosquejar una idea de lo que quiero escribir. Digo, voy a escribir un día un libro de toda esta historia que me está pasando para que la gente lo pueda entender. Y ahí me beneficio periodísticamente porque entonces yo entiendo, por eso digo que el periodismo a mí me salvó de la cárcel, porque allí entiendo que no soy un preso, que soy un periodista que no soy un preso acusado de narcotráfico, soy un periodista que llegó a la cárcel por lo que hace afuera y lo tengo que hacer desde adentro. Y comienzo a hacer lo único que sé hacer, Víctor. Comienzo a hacer periodismo y a investigar de poco a poco. Y eso lo saco y eso se convierte en sustancia nutria para para toda mis libros, que poco a poco los comienzo a escribir y siempre hay algo que recuerdo de allá que me da la pauta para seguir escribiendo y que me hace conectar muchas cosas de la realidad. Jesús, ¿no te revisaban las cartas al momento de Sí, escribir? sí me la revisaban, pero ¿sabes cuál es un beneficio que tengo, mi querido Luis? Yo creo que lo que me benefició mucho es que tengo una pésima caligrafía. Entonces, escribo muy feo. En serio, mira, de aquí, por ejemplo, te muestro uno Eh, de mis apuntes, a lo mejor se alcanza a ver, a lo mejor no. Pero somos del mismo equipo. sí, Yo también escribo entonces horrible. escribo horrible y entonces cualquiera desiste de leer porque no le entiende lo que estoy diciendo. Entonces, sí, escribo feo y escribía todavía más feo con la misma intención de que no se pudiera leer lo que yo estaba mandando. Al menos fácilmente, ¿no? Exactamente, y eran cartas que yo sacaba a nombre de mi hija, a nombre de mi esposa, y sin mayor problema pasaban la aduana, porque me ponían a escribir las cartas frente a un psicólogo o a una psicóloga para ver qué era lo que estaba escribiendo. Pero como estaba escribiendo tan feo, pues prácticamente la psicóloga o el psicólogo terminaban revisando la carta y pues decían, ¿qué puede decir este cabrón? Claro. Doblaban la carta, ellos mismos la metían, la sellaban y la llevaban ellos mismos al correo. Y a fin de cuentas, con el desdén de alguien que no disfruta su trabajo, me refiero a la persona que te está revisando, que hacía de Exacto. estar revisando todo el día, pues total, ¿verdad? Total, es un preso más y como ellos van prácticamente y nos veían ahí como animales, pues este animal que va a poder y qué importancia puede tener lo que esté diciendo o escribiendo. Y por eso me saqué muchísima información desde adentro. Jesús, ahorita tocaste un tema, el tema de tu familia. Obviamente la cárcel le cambia la vida a cualquiera y no digo únicamente en el terreno de la libertad, le cambia la vida, por ejemplo, algo básico, económica, a tu familia. Así, sí. La situación, me imagino, en tu casa debe haber sido también No, terrible, horrible porque, terrible, terrible porque aquí en este caso, Víctor, perdón que me adelante la pregunta, sí, 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 pero la cárcel, una es la cárcel que lleva a uno como sujeto y otra cárcel, la cárcel a la que sometes a tu propia familia, a tus propios seres queridos. así En es. mi caso, a mi esposa, a mi hija, pues pasaron hambres. Yo soy y era el único sostén económico de ellas y, y pues, ¿qué te digo? Nadie hubo quien les diera un apoyo, a veces, si acaso, a veces la familia de la señora, a veces mi familia, les ayudaban en algo, pero no siempre, les ayudaban en algo, así es de que lo poquito que había, pues ellas veían cómo lo administraban, pero literalmente Sí, pasaron hambres y eso se lo debo. Te digo, una cosa es que se metan contigo, una cosa es que el régimen diga, en el caso de Felipe y Genaro García Luna, que han dicho, bueno, es que este cabrón denunció, desnudó que mi hermana está con la familia michoacana, ok, pues vamos contra Jesús Lemos nada más, pero ¿por qué también irse de esa forma luego a orillar también a la familia? Pues también la familia la pasó y la padeció, ¿eh? Y sí, difícil. debe de haber sido terrible. Jesús, ¿y tu defensa? ¿Cómo le hacías? ¿Quién te defendía? Porque obviamente también una defensa, pues es cara y a veces, no todos, pero a veces que los defensores públicos, pues no son los mejores. Acoto que hay defensores públicos muy buenos, muy esmerados y que toman su chamba con mucha con mucho profesionalismo, pero cómo fue tu caso? ¿Cómo le hiciste para tu defensa? Bueno, mira, cuando me encierran inicialmente en la cárcel de Puentecillas, hubo
unos abogados que me conocían en La Piedad, que yo era periodista, Ajá. y se acercaron de buena fe se acercaron, me dijeron, no te preocupes, te vamos a ayudar. Le digo, no tengo para pagarles nada. Si me ayudan, les dije, y ese fue el acuerdo, si me ayudan, pues yo les ayudo. Si me sacan, yo les pagaré en su momento. Y les pagaré, pues no tenía más que lo que tenía en aquel tiempo, una pequeña casa de interés social, un automóvil, que era lo único que tenía. Y pues dije, pues ahí si me ayudan, dijeron, esto va, porque ellos me dijeron, esto no va a ser largo, vamos a terminar pronto, te vamos a sacar pronto. Dije, pues ayúdame a salir y ya platicamos afuera y lo que me cobres, pues te lo pago. Bueno, pues comenzaron a ayudarme, tres abogados que me conocían de La Piedad, que se ofrecieron a ayudarme, y pues la tragedia siguió y yo estaba apenas a mitad del proceso penal, ya llevaba como un año y medio de prisión cuando los tres abogados fueron asesinados. Mataron a los tres, mataron a los tres abogados que me estaban defendiendo. Después, por más que quise buscar quién me ayudara para defenderme, pues nunca encontré un abogado. No, pues quién, ¿verdad? Todos los demás abogados del pueblo, pues se achicaron y como que nadie quiso conocer y todos pensaban, no, pues ese es un delincuente de alta peligrosidad, matan a sus abogados. Entonces, el gobierno, la policía ministerial de Guanajuato mató a los tres abogados que me defendían. Eso está ahí documentado, o sea, ¿cómo te voy a estar echando una mentira de esta No, magnitud? no, de una cosa tan grave. Mataron a mis tres abogados que me defendían y me quedé sin defensa, y cuando me quedo sin defensa, pues nadie me quiere ayudar y lo único que pido es un abogado de oficio que tampoco lo tuve. Nunca tuve abogado de oficio porque déjame decirte además una parte, tú me vas a entender, tú que eres abogado y tu público también que sigue estos temas, que tienen conocimiento de derecho. Cuando a mí me trasladan de Puente Grande hacia la cárcel federal perdón, de Puentecillas a la cárcel federal de Puente Grande, me trasladan nada más a mí, me llevan nada más a mí, al sujeto. El proceso se sigue quedando en el juzgado de Guanajuato. Y entonces yo estoy allá en Puente Grande y mi proceso en Guanajuato. Y entonces llevo mi proceso por exhorto. Tenía Terrible. que avisarle a un juzgador de Guanajuato, de Jalisco. El de Guanajuato tenía que avisarle a un juzgador de Jalisco para que me atendiera o hiciera diligencias, etcétera. Y el juzgador de Jalisco le mandaba el informe y el trabajo hecho al juzgador de Guanajuato. Roberto, Roberto Miranda se llama el bandido y delincuente juez que me llevó a la cárcel. Y entonces güey del Roberto Miranda ordenaba a un juez de Jalisco el procedimiento a realizar, y que en cualquier juez podía caer Sí, y cualquier juzgado podía caer y me mandaban. Y lo mismo pasó cuando solicito un abogado de oficio. La Defensoría de Oficio de Guanajuato, por exhorto, le pide a alguien de la Defensoría de Oficio de Jalisco que me atienda en mi defensa. Y entonces yo siempre veía un abogado distinto que no conocía mi caso y que ni lo, nomás me decían, ¿sabes qué me decían los abogados? Digo, no puedes pedir más allá porque estaban muy limitados mentalmente los abogados que me atendieron. Me daban un papelito, una tarjetita, un lapicero, me mandaban llamar al juzgado, iba al juzgado, que lo quiere ver su abogado, iba y llegaba yo con el abogado y me decía el abogado, oiga, escriba en esta tarjeta lo que quiere que hagamos. No, chinga tu madre, pues tú eres el abogado, cabrón. O sea, estoy en este proceso atorado. Bueno, ya le hacía, hay que proponer pues, si pruebas o qué están presentando de pruebas, yo no sé qué hay. Bueno, me iba y volvía como a los 3 meses otro abogado, pero distinto, no, porque había caído, sí, no era el mismo, no no era el conocía mismo, nada del asunto. no conocía nada del asunto y me decían, ¿qué es lo que va a hacer? Terminé diciendo, ¿sabe qué? Chingue usted a su madre, abogado, con todo respeto. Chingue su madre, váyase para allá. ¿Para qué lo quiero? Me da la misma, quiero tenerlo. Y me imagino, Jesús, que además debe haber sido ya un proceso para ese momento de tomos, ¿no? No debe Ah, haber sido, sí, o sea, no, ya eran tomos, pero también te voy a decir una cosa, la Procuraduría de Justicia General de la República, que a la que fue la que asumió el caso después de que Guanajuato se lo pasa, nunca presentó una sola prueba incriminatoria mía.
El Ministerio Público no fue capaz de presentar nada, nada. Lo único que me tuve que defender fue lo que dijo el testigo que utilizó la PGR, Ángel Ruiz Carrillo, que le dijo: Jesús Lemus es un narcotraficante porque se reúne con gente extraña, punto. Eso Y les, fue todo. y les dice que yo pertenezco a una red criminal y hace una especie de organigrama y dice, así es. Y yo estoy arriba del grupo de la familia michoacana. Y con todo eso, nada más es lo único. ¿Cómo me defiendo? Y entonces me deja la PGR, nunca presentaron más una prueba, nunca una llamada, un teléfono, una sábana de teléfono, nunca presentaron una reunión, una fotografía, Una, ingresos sí, 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 económicos, un testigo directo un de, testigo directo que dijera, sí, yo vi a Jesús Lemos, nada, nada. Entonces no tenía yo ninguna prueba que refutar. ¿Cómo me defendía? sí, 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 así es. Y entonces yo le exigía al juez a través de cartas que las mandé a través de mi esposa y de mi hija, que fueron las únicas que me ayudaron en ese proceso. Yo le decía al juez que ya se cierre el proceso porque no tengo nada, o que presente pruebas, que la fiscalía presente alguna prueba para poder yo desestimarla y poder defenderme, porque si no presento una prueba, pues estoy en la indefensión, estoy Ahí, indefenso, ahí estuvieras todavía esperando que... esperando que presentaran, y siempre contestaba a la fiscalía en otro momento procesal. Ah, chinga tu madre, y yo ahí, Sí, sí, sí. amarrado. Entonces, eso fue, y eso fue tolerado por el juez Roberto Miranda. El juez Roberto Miranda, hoy magistrado corrupto en Guanajuato, él fue el que propició toda este prevaricato, pues, que a final de cuentas se convierte en eso, porque fue prevaricación, no fue otra cosa al final de cuentas. Pero bueno, el caso es que yo pido que me hagan, que me den más, que presenten pruebas que incriminatorias para poder defenderme, porque yo, ¿qué podía presentar para defenderme de qué si no me estaban diciendo nada? Sí, Pero ahí estaba porque el juez dijo que sí había elementos para procesarme. Le dije, pues a ver, preséntenlos. Nunca presentaron nada porque no había nada, Víctor. sí, sí, sí. O sea, no debían de haber ni siquiera dictado un auto de formal prisión de aquellos Exactamente. tiempos, ni siquiera eso. Ni siquiera, y el corrupto de Roberto Miranda giró la orden de aprehensión. Entonces me sujetó al proceso sin siquiera tener los elementos suficientes de decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué más me vas a presentar a lo largo del proceso? ¿Qué se supone que es esa? Ajá. Eh, Porque todavía, bueno, nunca me presentaron nada, nunca me presentaron nada y yo quedé en todo el proceso indefenso. Es terrible y la verdad que sí se ensañaron Sí. bastante contigo, Jesús. No, y se ensañan tanto que el propio juez dice, al no presentar más pruebas la parte acusadora, que es el Ministerio Público, la parte social, pues se cierra el proceso. Ah, yo dije, se va a cerrar el proceso sin ninguna prueba. Y ya voy a salir. Y sí, sí, y sin ninguna prueba, el juez Roberto Miranda me sentencia en la, en la primera instancia, me sentencia a 20 años de prisión. Considera que soy responsable del delito de delincuencia organizada y me da 10 años, y que soy responsable por el delito eh, Contra la salud. de fomento al narcotráfico, y me da 10 años y me dice a cumplir los 20 años, cabrón. Ah, su madre, sin ninguna prueba, porque luego él discierne, fíjate, saca una conclusión lógica del Ministerio Público, que es la que le entrega el Ministerio Público y es la que él toma como válida. La familia michoacana existe. Jesús Lemus, la familia michoacana existe. Su territorio de expansión es Michoacán. Jesús Lemus es un periodista, pero está en Michoacán. Luego entonces, Jesús Lemus, que está en Michoacán, es de la familia michoacana. Ese fue Ándale. el razonamiento lógico de Qué, este qué, idiota. qué buen silogismo se aventó, ¿no? No, 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 se aventó un silogismo, pero no rebuzna a Roberto Miranda porque Dios no le dio la flauta, ¿sí? Entonces, te digo, es ese, y eso, Víctor, permite que me lleven, que me dicte una sentencia de 20 años de cárcel. ¿Sabes tú lo que significa estar sentenciado a 20 años de cárcel
sin tener la más mínima responsabilidad de algo que no hiciste, pues realmente, Debe ser terrible. puta, es terrible, Sí, sí, es sí. la muerte, Víctor. Y Sí, el juez sabía, y fíjate que ahí está lo que es la prevaricación. Ahí está, cuando un juez, cuando alguien sabe, cuando un juzgador, juez, ministro, magistrado, sabe que la sentencia no está acorde a la ley y sabe que va a ocasionar daño, eso se llama prevaricación. sí, sí. Después juez y parte, pues a fin de cuentas. Exactamente. Y eso lo hizo y me dañó como no tienes idea. Me No, dañó emocionalmente. Yo ando peleando, pues para meterlo a la cárcel, porque lo voy a tener que meter a la cárcel ese cabrón. sí, sí, sí. Me imagino que te debe de quebrantar la moral Claro, terriblemente ver la sentencia ya en papel, donde dice 20 años, ¿no? Y luego ver el infierno en el que estás viviendo y en el que vive tu familia. Te han de pasar todo tipo de ideas por la mente, Jesús, me imagino. todo te pasa, desde la muerte rápida y vámonos por el suicidio, vámonos que es lo más rápido, y o esperar, o la paciencia, la fe en Dios, todo menos la fe en la justicia, por supuesto. Sí, claro. ¿Qué Porque pasa en sabemos. la segunda instancia, Jesús? Bueno, ¿Cómo te va en segunda instancia? en la segunda instancia me va muy bien, Ajá. bendito Dios. No todo el poder judicial es un nido de corrupción. Sí está muy corrupto, pero no todo es corrupción. Me va muy bien porque sin abogados yo comienzo a hacer mis propios agravios, mi propia apelación. Yo apelé inmediatamente sin tener un abogado, yo apelé y comienzo a hacer los agravios y le explico porque con el consejo de muchos presos, porque déjame decirte que en la cárcel están los mejores abogados que yo he visto, ¿eh? Y vaya que hay buenos abogados ahí. No, pues que, sí. Y comienzo yo ahí a preguntarle a unos y a otros, y muchos saben que estoy en el proceso de apelación y muchos me ayudan, y hay quien se sabe una jurisprudencia, hay quien se sabe aquella otra, y hay quien se sabe algo, y siempre hay una retroalimentación bien chingona por parte de los presos. Sí, pues ahora sí que han visto mucho, pues, ¿no? Sí, han visto mucho, y entonces comienzo a hacer mi propia apelación, mis alegatos, mis agravios, perdón, comienzo mis agravios, se los presento, y cae esto en un tribunal unitario ahí de Guanajuato, en una magistrada, Gloria Telles, y la verdad es que pues actuó como debía actuar, con plena imparcialidad, y reconoció que no había ninguna prueba que me incriminara, y dictó mi libertad en forma absolutoria. O sea, Así es. se portó decente la magistrada, y que Dios la cuide siempre por donde quiera que ande, pero sí, se portó muy decente la magistrada, y eso me hizo revivir mi esperanza en la humanidad. Jesús, y en el periodo que estás ahí de 3 años, ¿con quiénes te tocó pues correlacionarte más ahí? No sé, que Bueno, pudiera decir, hiciste equipo, tenías que amigos, acoplar con alguien, ¿verdad? Pues, fíjate que amigos así como que no hice, mucha gente me acercaba yo a unos y a otros, pero amigos podría decir, creo que el único amigo que tuve dentro de la cárcel, bueno, aparte de mi compañero de celda que se llama Alfredo, aparte de con Alfredo, con quien lo quise mucho, me quiso mucho porque me cuidaba mucho, y era un gran compañero dentro de la prisión. También me ayudó muchísimo uno de los presos, el asesino del cardenal Juan Jesús Posazo Campo. Él me ayudó muchísimo, se portó muy bien. Sin él no hubiera, eh, pues no hubiera soportado la cárcel. Estoy hablando de Humberto Rodríguez Bañuelos, que fue también el que me estuvo contando muchas veces, muchas historias de cómo era la cárcel y cómo era afuera, y con él me entendí muy bien. no, pues, debe de haber sido una pesadilla en ese momento, pero a fin de cuentas, en la oscuridad siempre encuentra alguna pequeña luz uno, ¿no? Siempre hay una pequeña luz, mi querido Víctor Acosta, siempre hay algo. Jesús, y ya que te liberan, digo, pudiera la gente pensar, te liberan, ya empiezas a escribir libros, popularidad, etcétera, pero realmente acabó ahí la persecución, No, pues la no, pesadilla, porque yo no, vi que estuviste exiliado, Jesús. sí, sí, porque ya cuando me liberan, cuando termino la prisión, pues viene otra etapa. Comienzo a escribir libros, sí, comienzo a trabajar, comienzo a reintegrarme al periodismo,
pero luego viene la propia difusión de algunos textos, pues incomodas a la gente y vienen muchas amenazas de muerte. Y me tuve que exiliar, me tuve que salir de México entre el 2020, 19 y el 2022. Estuve exiliado en Guatemala, me fui a Guatemala porque tenía muchas amenazas de muerte, porque publiqué un libro que se llama El Licenciado y que habla de las relaciones justamente de García Luna, de Felipe Calderón y el narcotráfico. Sí, así Y es, ¿no? entonces, después de que publico eso, les dolió muchísimo a los narcotraficantes asociados con Calderón y con García Luna, y eso me obligó a salirme del país porque tenía demasiadas amenazas de muerte y el mecanismo de protección no quería protegerme. Después, por eso decido, con mis propios recursos, me salgo del país y me fui a Guatemala y allá estuve en Guatemala como 2 años. Hasta hace poco regresé, pero pues aquí sigo haciendo trabajo periodístico, Víctor. Sí, yo tuve la oportunidad de verte ahí en el documental este que mencionaba ahorita del Sí, narcocirco y ahí pues mencionas que tuviste que estar fuera del país. Entonces sigue siendo, y creo que tú, no sé si es el último, pero uno de tus libros menciona esto, ¿no? Creo que los días la de la ira. vida. Los días del aire es el libro más reciente y hablo de la violencia que viven los periodistas y casi es autobiográfico, porque ahí Sí, cuento muchas cosas que le pasan a los periodistas, porque también me han pasado a mí. Y es el libro más reciente, pero el libro que me provoca más violencia fue previo al de los días de la ira, El Fiscal Imperial. El Fiscal libro del Imperial. Fiscal Imperial hablo de quién es Alejandro Gersmanero, cuál es su corrupción, cómo están sus relaciones con el pasado, cómo financió la campaña de Andrés Manuel y cómo Andrés Manuel nunca se va a atrever a darle una orden a Alejandro Gers. Y ese libro me ha causado muchos problemas, a grado tal que por ese libro tengo actualmente muchas amenazas y tengo incluso protección del mecanismo federal. No, pues está latente todavía el peligro, como creo, para todos los periodistas que Sí, toman con seriedad su profesión y sobre todo que se meten a temas o del narco o contra el gobierno también. Es estar arriesgando la vida diariamente aquí en México. sí, Es, estar atente, siempre estar atente. Si estás haciendo un trabajo informativo serio, vertical, sin sesgos para ningún lado, siempre estar atento al peligro, mi querido Víctor. Jesús, al final, cuando ya pues logras volver a México y cuando logras, entre comillas, recuperar tu vida pues normal, si se puede decir, porque también vivir con protección no es una vida cómoda, ¿no? No, 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 no es nada Eh, cómodo, no es nada cómodo vivir con protección, te limita mucho para hacer, pues hasta tu vida privada, te limita mucho en tu vida privada, pero pues bueno, de esto a nada, pues prefiero esto. Así es. Si tú tuvieras la oportunidad en aquel momento de haber dicho, ¿sabes qué? Voy a variar mi postura, voy a variar mi decisión de confrontarme así, a lo mejor de manera tan frontal. Ahora lo harías, lo pudieras, ¿crees que valió la pena? Porque es una pesadilla esto que me narras y quiero decir algo desde el punto de vista jurídico. Corriste con mucha suerte porque no tener abogado en el periodo del 2008 al 2011, donde todavía era un sistema totalmente inquisitivo, con Sí, autoridades corruptas y el gobierno en contra, las posibilidades de haber salido de la cárcel realmente eran prácticamente nulas, ¿eh? sí, Prácticamente nulas. eso me queda claro que pues, tengo mucha suerte en ese sentido. Ajá, Salí porque Dios es muy grande, no por confiar en el sistema de justicia penal mexicano. sí. Creo que salí más bien por un acto de una divinidad, porque de otra forma no podríamos estar platicando esto tú y yo aquí hoy. No, no, Creo no. que, creo que eso es un caso como de uno en 1000, yo creo, o Yo, más que en 100,000 a lo mejor. yo creo que sí, porque a veces ni con un abogado muy competente la gente logra salir. Exacto, No se diga sin abogado. Entonces, sí, como dices tú, el reconocimiento a la magistrada que se animó a dictar sí, sentencia absolutoria, porque también eso sucede, ¿no? El Poder Judicial, pues muchas veces tiene ese tipo pues, que no es autónomo o que sí, reciben línea y, pues cualquiera se amedrenta ante el poder, pero siempre hay gente como tú, o a lo mejor como la magistrada, que dicen, ¿sabes qué? Pues yo me la voy a rifar y pues donde tope, ¿no? sí. Sí, pero es que yo no tenía otra opción, Víctor. Pero fíjate que a pesar de ello y de que me siento con suerte, por supuesto, creo que me dejó una gran lección todo esto, a final de cuentas. Creo que si me quedo callado es más fácil de que me desaparezcan.
Entonces creo que también es una forma de estarme blindando todos los días, de estar diciendo y haciendo, estar diciendo qué estoy haciendo. Y el periodismo es una gran forma de trabajar también por la justicia. Y yo no soy abogado, soy periodista, y entonces yo Claro. puedo seguir trabajando por la justicia desde mi trinchera y voy a seguir diciendo todo eso, porque aunque parezca un cliché, mi querido Víctor, Ujú. parece un cliché, pero todo me lo quitó la cárcel, menos, bueno, hasta menos la dignidad, aunque me ha quitado hasta el miedo. Entonces Sí. me dejaron sin miedo prácticamente, o sea, sí tengo miedo, pero no lo demuestro, pero a final de cuentas creo que también se lo llevó la cárcel, esa gran parte del miedo. Sí, es normal sentir miedo, pero que el miedo no nos venza, ¿verdad? Eso es lo importante. Exactamente, Así es. exactamente. No, pues Jesús, no sé si quieras tú comentar o decirnos algo más. La verdad es que eh, me impresiona más tu historia contada así directamente, sobre todo por los detalles que nos das. Y la verdad que las posibilidades que tenías en contra eran horribles. Sí, sí esperaba yo que nos dijeras este tipo de atrocidades que hicieron contigo, pero la verdad es que si se tuviera que apostar en tu favor, yo creo que nadie hubiera apostado de que hubieras salido Exactamente. Nadie máximo. hubiera apostado, tenía todas las posibilidades en contra, pero insisto, Dios es grande y además yo creo que el karma a la gente buena nos va bien, mi querido Víctor, y Dios no creo que hubiera permitido ese tipo de injusticia. Tenía a todos en contra, la Policía Ministerial, la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, el gobierno federal, todo en contra para que me hubieran jodido. Y nada más éramos tres los que estábamos en la defensa. Era mi esposa, mi hija y yo, los que estábamos en la defensa, y creo que logramos batir todo aquel tiempo. Y ahora, en memoria de aquellos tiempos, es por lo que me dedico a trabajar 100% para publicar sin inclinarme hacia ningún lado, que te digo, es una forma también de trabajar para la justicia. No, pues Jesús, muchas felicidades. La verdad que mi reconocimiento, y yo creo que todo el que escuche esta entrevista igualmente tendrá que reconocer que ha sido un camino bastante arduo, pero pues gente como tú, la verdad que se necesita aquí en México y la verdad que no me queda más que felicitarte, reconocerte, mi admiración y respeto, y este siempre será tu espacio cuando quieras contarnos alguna cosa que estés trabajando o escribiendo. Yo te agradezco mucho esta posibilidad que me das, Víctor Acosta, de poder platicar con tu audiencia y gracias por este espacio y gracias por ayudarme a hacer visible también esto. Y también porque esto cada vez que lo platico va doliendo menos. Hace muchos años que pasó esto, pero todavía esto sigue calientito, a final de cuentas, en el corazón. Te agradezco mucho, Víctor, y a ti también, a tu audiencia, les agradezco muchísimo. Y pues aquí andamos a tus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, acá por San Luis Río Colorado, Sonora, tienes tu casa. Nosotros decimos que es el lugar más caliente del mundo, no dejando de lado que Michoacán está caliente en todos los aspectos. Acá también está muy caliente la cosa siempre. Dime cuál país, cuál parte del país no está caliente, mi querido No, no, Víctor. sí. Y bueno, vamos a dejarlo en que es el lugar más caliente del mundo, San Luis, en cuanto a temperatura Sí, climática. sí, mejor eso, Así la nomás. climática. Muchas No, bueno, gracias, Víctor. muchas gracias, Jesús Lemos. Ha sido un gustazo y bienvenido siempre que quieras aparecer por aquí. Gracias, pendientes. Hasta luego y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ojalá les haya gustado esta entrevista. Yo sabía que iba a estar interesante y pues nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Un abrazo, Jesús. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.